casualidad, Esteban, que es el que toca la batería, era el más chico y no tenía novia. Costó encontrarle novia, pero encontró. En ese tiempo, él estaba recontra enamorado y me acuerdo que habíamos hecho una gira por Europa que fue larga, tuvimos como un mes y cuando volvimos yo le contaba a la congregación de que él a la mañana no quería desayunar porque extrañaba, al mediodía no quería almorzar porque extrañaba, a la noche no quería cenar porque extrañaba, después no podía dormir porque tenía hambre. Pero me hizo pensar algo muy interesante, porque nosotros en ese tiempo nunca estábamos demasiado tiempo en una ciudad y pasábamos muy rápido de una ciudad a otra y dormíamos muy poco. Estábamos siempre pendientes de donde había wifi para ver si podíamos hacer una conexión con nuestra familia y poder hablar, escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestros hijos, desesperados por escuchar la gente que uno ama, ¿no? Y me acuerdo que en una oportunidad teníamos un hambre tremenda y estábamos sentados para comer y alguien dijo, hay wifi. Dejamos los platos, las comidas y todos fuimos a tratar de conectarnos con nuestra familia. Eso es exactamente lo que Dios define como el ayuno. Es el momento en que todos nuestros apetitos carnales se silencian solamente por querer estar con la persona que uno ama. Nuestro deseo profundo de estar con Dios es lo que silencia todos nuestros apetitos carnales. El enemigo más importante de nuestra comunión con Dios no es el veneno. ¿Saben qué es? Es tu trabajo, es tu deseo de progresar, es tu auto, es la televisión, las charlas, los amigos, tus deseos, tus apetitos. Es lo que es necesario silenciar por el deseo y el profundo anhelo de pasar la mayor cantidad de tiempo con mi amado, con la persona con la que yo amo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no conviene, no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dios está diciendo, el problema esencialmente no es el pecado, no es lo que está mal, es lo que no conviene, es lo que no te acerca a mí, es lo que no edifica. Si uno se pone a pensar y empieza a entender cuál es la esencia del Evangelio, bueno, la esencia del Evangelio está ligada a que Dios vino a buscarnos esencialmente a nosotros. Dios no busca nuestras buenas obras, sino que lo que quiere es nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto que estoy explicando? Supónganse que un matrimonio, el hombre pasa tiempo con otra mujer que no es su esposa. Le cuenta todos sus
proyectos y sus deseos con otra mujer que no es su esposa. Viaja a otros países por viajes de placer con otra mujer que no es su esposa. Cuando va a su casa, su esposa le dice, pero ¿por qué estás con esa mujer y no estás conmigo? Y entonces el esposo le dice, bueno, ¿de qué te quejas? Si yo legalmente estoy casada con vos. Pago el alquiler de la casa, pago la tarjeta de crédito. Y entonces la mujer le dice, está bien, pero lo único que yo no puedo tener de vos es tu corazón. Yo pregunto y digo, ¿qué clase de torpeza nos puede conducir a creer que Dios va a dejar pasar por alto esto? ¿Qué le importa a Dios tu servicio si no puede tener tu corazón? Si tu corazón está en otro lugar. Si vos no podés dejar lo que te gusta hacer para vivir esencialmente para Dios y demostrarle que tu corazón le pertenece a Él. Amén. En el capítulo 6, desde el versículo 16 de Mateo, empieza Jesús a enseñar acerca del ayuno. Y Él le dice, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos cambian su rostro. Lo hacen para que los demás noten de que ellos están ayunando. Demudan su rostro. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús estaba diciendo cómo no hay que hacer el ayuno. ¿Escucharon? Jesús enseña cómo hay que hacer el ayuno y cómo no hay que hacer el ayuno. Ahora yo pensaba, ¿no? Porque digo, cuando Jesús habla de esta gente, les dice hipócritas. Y yo me preguntaba, decía, ¿por qué le dirá hipócrita si ellos están ayunando? Y lo que se le nota es que están ayunando. ¿Dónde está la falsedad? ¿Dónde está la hipocresía? Pero Jesús aclara y dice, lo que pasa es que ellos dicen que lo hacen para Dios, pero en realidad lo están haciendo para que otros lo vean. Cuando los demás te ven servir a Dios y te dicen qué bueno, qué hermoso, qué bien que me hace, cuánto me bendice tu vida, Dios dice, bueno, esa es tu recompensa, no hay más. Eso dice la palabra, ¿verdad? Bueno, dice, ya tienen su recompensa. Es esa. No hay recompensa de Dios, porque esa es toda su recompensa. ¿Amén? Dice, pero tú cuando ayunes, ungí tu cabeza, lava tu rostro. La manera de hacerlo es que no se te note. ¿Escuchaste? O que no estamos hablando solo de no comer, Estamos hablando del verdadero ayuno. ¿Saben cuál es el verdadero ayuno? Romper las ligaduras de impiedad, estar con el hambriento, con el angustiado, con la viuda, con el huérfano, con el abandonado. Ustedes saben cuál es el ayuno que Dios quiere. Cuando ustedes sirvan a Dios, que no se les note. Para no mostrar a los hombres que ayunan.
sino a tu Padre que está, ¿dónde está? En lo secreto. Yo una vez leí a Francisco de Asís una frase que en ese momento no la entendí, y él dijo: pobre del hombre que no tenga secretos con Dios. Eso sí es miseria. Y dice: y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Muchas veces, y digo, vivimos una etapa de la iglesia donde todo parece tan magnífico, tan grande. El deseo de realización personal dentro de la iglesia. ¿Alguna vez escucharon ustedes: yo me voy a congregar en esta iglesia porque en esta iglesia hay posibilidades de progresar? ¿Progresar? ¿Progresar dijiste? ¿De verdad dijiste progresar? ¿Quién tiene que progresar en la iglesia? ¿De qué se trata? Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos, creados, escogidos para la gloria de su nombre. ¿Quién se tiene que glorificar? Dios. ¿Quién se tiene que sentir satisfecho? Dios. Cuando decimos, ¿el culto para quién es? Y entonces, ¿qué importa si la música suena bien? ¿Y qué importa si las canciones son nuevas o viejas? ¿Qué importa si la palabra es larga o es corta? ¿Qué importa si al único que tiene que satisfacer es al Señor? ¿Ustedes creen que a Dios le importa si la alabanza está afinada? ¿Creen que les importa a Dios? Estamos tan deseosos de querer ser líderes, de tener ascendencia sobre los demás, de hacer carrera dentro de la iglesia, que sin querer y casi como una consecuencia estamos practicando una fe que pone a Dios a nuestro servicio en vez de nosotros estar al servicio de Dios. Pero Jesús vino a establecer un reino. ¿Entienden? Jesús vino a establecer un reino. Dios no es para nosotros, nosotros somos para Dios. Escúchenme, si alguien se quiere realizar dentro de la iglesia, es imposible servir a Dios de esa manera. Porque nadie puede vivir para Dios si quiere vivir para sí mismo. Y el Señor, cuando habla del secreto, está diciendo: cuando vos me servís a mí con la mano izquierda, que la mano derecha, ¿qué pasa? No lo sepa. Verdaderamente yo tengo que tener un encuentro real y concreto con Dios para que, si los demás no valoran mi esfuerzo, yo me mantenga en pie delante de Dios. ¿Y por qué me mantendría en pie si nadie valora lo que hago? Porque no es por eso que lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para que Dios se sienta contento conmigo. Lo estoy haciendo para satisfacer su corazón, porque fui criado para la gloria de su nombre. Y cuando nadie se entera, cuando nadie lo sabe, lo que yo estoy dando, muriéndome por servir y por amar a Dios en los demás, y nadie lo ve, Dios que me ve en lo secreto, me recompensa en público. Vieron que muchas veces uno evalúa la obra en un vínculo horizontal. ¿Cuál es ese vínculo horizontal? Bueno, es importante lo que yo hago porque la gente se convierte. Es importante porque la gente le hace bien. Es importante porque la gente crece. Y entonces la evaluación de mi relación con Dios empieza a estar
en relación a el progreso concreto de lo que yo creo que es un ministerio. Nunca digas mi ministerio. Decí, el ministerio son de Dios, ¿verdad? Dios tiene la gracia de escogernos. Ahora, es tan fácil servir a Dios cuando otras personas nos están mirando, ¿verdad? Es súper atractivo. Predicar, orar, asistir a la iglesia, realizar actos de bondad, de caridad. Pero toda la palabra de Dios se expresa de una manera completamente distinta a lo que parecemos creer. En 1 Corintios 13 dice, vos podés tener una fe tan grande que le podés decir a esa montaña que se corra y esa montaña se va a correr. Pero si no amás como Dios ama, no sirve de nada. Vos podés servir a los pobres, podés darle todo lo que tenés a la gente, aún podés entregar tu cuerpo para ser quemado. Pero si Dios no tiene tu corazón, si no amás, no sirve de nada. Solo es ruido. Mateo capítulo 7 dice que en ese día, ¿verdad? Muchos van a decir, te servimos toda la vida, Señor. Te reamamos, te requeremos. Toda mi vida te serví. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera de demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros y el Señor les dice, no los conozco. ¿Se puede servir a Dios toda una vida y que Dios no te conozca? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ves que tu manera de demostrarle a Dios que lo amás no es a través del servicio? ¿Ves que no es lo que Dios busca? Eso es una consecuencia de nuestro amor a Dios. Pero se puede servir a Dios sin amar, pero no se puede amar a Dios sin servir. Y entonces profetizo, pero no conozco a Dios. ¿En nombre de Cristo? ¿De verdad se puede profetizar en nombre del Señor y no conocerlo? ¿Ser de bendición para mucha gente? ¿Se pueden echar fuera demonios? ¿Dejar libre a mucha gente de manera que esa gente se encuentre con el Señor y herede la vida eterna, pero que para mí no cuente? Dios no me conoce. Y se pueden hacer muchos milagros. Esta es la pregunta, ¿ven? ¿Por qué la gente corre atrás de los milagros? ¿Por qué la gente corre atrás de los milagros de los predicadores de prosperidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios está diciendo todo el tiempo que no es lo importante. Dios está diciendo que aunque Él haga milagros a través de tu vida, y la Biblia dice muchos milagros, Dios te puede decir, no te conozco, no sé quién sos. Y entonces Jesús aclara en el versículo 20 y dice, los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está resumida en un solo y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu fuerza,
con toda tu mente, amar a Dios. Dios quiere tu corazón. Y dice, y el segundo es semejante, completamente semejante, porque Jesús decide ser el otro. Ustedes saben que el Evangelio es un acto de sustitución. Jesús ocupando nuestro lugar en la muerte, ocupando nuestro lugar en la cruz, nos sustituyó. De manera que cuando el Padre te ve a vos, ve a su Hijo Jesús. Amén. ¿Saben eso? ¿Saben cómo me lo explicó Dios una vez a mí? Yo hacía 10 días que había fallecido un hijo mío. 10 días. Yo estaba en un impacto, como alguien que estaba intentando despertarse de un profundo golpe en la cabeza, tratando de entender las circunstancias. Me estaciono con el auto en un semáforo y un chico me golpea el vidrio para pedirme una moneda. Cuando me doy vuelta para mirar, le vi la cara de mi hijo. En ese momento tuve que estacionarme para poder encontrar una especie de tranquilidad y de alivio, y me puse a orar. Y cuando me pongo a orar, Dios me dice, ¿sabes por qué este tipo de situaciones vos lo resolvés dando una moneda? Porque vos no podés reconocer en ese chico a tu propio hijo. Y yo dije, así funciona. Así funciona, ¿entienden? Es un acto de sustitución. Cuando el Padre te mira, ve a su Hijo. Así es. Por eso en Mateo 25 dice, si le diste un vaso de agua a este pequeño, me lo diste a mí. No porque Jesús se convierta en el otro, sino porque el Padre así lo ve. Jesús tomó su lugar. Vos no podés decir que amás a Dios si maltratás a la gente. O si no amás a tu hermano, hacés mentiroso a Dios. Escúchame, pueden escribirlo en la heladera porque esto tiene que marcar toda nuestra vida. De la misma manera en que amás a la gente, es exactamente de la misma manera en que amás a Dios. ¿Escucharon? Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Nuestro trabajo, nuestra guía, nuestra intención, nuestro propósito es ser conformados a la imagen de su Hijo, es ser como Cristo, vivir como Él quiere que vivamos, amarlo como Él dice que debe ser amado. El propósito no es que seas pastor, ni líder, ni diácono, ni copastor, ni nada. No es eso lo que Dios nos llamó, escúchenme. El propósito es vivir como Jesús vivió, ser conformado a su imagen. Lo demás viene por añadidura. La única vocación del Hijo de Dios es pertenecerle a Cristo. ¿Escucharon? Y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. Algunos pastores, otros misioneros. No importa en qué lugar ni cómo, pero ese lugar de pertenencia lo define Dios. Dios quiere definitivamente que todos sean salvos. Está en la palabra. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero así de la manera en que Él, predicando frente a las multitudes,
Habían 25.000 personas, le dijeron todos comieron, todos bebieron, todos. Bueno, ahora quiero decirle lo más importante. Lo más importante es que mañana los que comieron van a volver a tener hambre. Los que yo sané se van a enfermar de otra cosa. ¿Entienden? Lo más importante es que el que come de este pan, dijo Jesús, nunca más va a volver a tener hambre. Así que el que quiera venir en pos de mí, escúchenme, esto lo dice Jesús, nadie, y cuando Dios dice nadie es, nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Nadie. Dios dice que los muertos no tienen proyectos personales. Los muertos no tienen propiedades para defender. Los muertos no tienen orgullo. Los muertos no se defienden. ¿Verdad? Muchas veces entre nosotros, entre el grupo, yo en una oportunidad conté que yo le había robado un par de zapatos a un muerto. ¿Y saben qué me dijo? Nada, claro, estaba muerto. Los muertos no se defienden. Si definitivamente morimos a nosotros mismos, entonces Cristo nace. Cristo nace. De manera que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera, sin tener que consultarnos previamente si estamos de acuerdo o no. Para que Él pueda construir la iglesia que Él tiene en su corazón, ¿entienden? Hay que devolverle la iglesia a Dios, no me canso de decirlo. No hay que hacer la iglesia como a nosotros nos gusta. Hay que hacer la iglesia como a Dios le gusta, esencialmente porque la iglesia es de Él. Hay que devolvérsela. Amén. ¿Cómo se puede decir y hacer me refiero a escuchar un mensaje acerca de la cruz y emocionarnos y cantar canciones tan hermosas y decir, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir. ¿Y qué no va a importar? Nos acostumbramos a cantar lo que no vivimos, a predicar lo que no hacemos. Se adormece nuestra conciencia, nuestro corazón. Dios tiene que hacer algo con nuestra vida. Amén. Si yo puedo servir a Dios sin buscar dentro de mi corazón el deseo de que otros lo reconozcan, me feliciten o me promocionen dentro de un sistema eclesiástico, entonces estoy empezando a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Se lo podemos decir a Dios. Podemos ser honestos con Él y decirle, Señor, no fui sincero con vos. Sí me importa lo que opinen. Sí me importa si no valoran el trabajo que yo hago. Sí me importa. De verdad, me importa cuando alguien me ofende. Me importa cuando alguien me humilla. Me importa. Me importa, Señor, no fui honesto contigo. No fui honesto contigo. Yo no puedo seguir a Cristo
si lastimo a mi hermano. No puedo decir que camino sobre las mismas pisadas de nuestro Maestro si soy o si agredo o si maltrato a mi prójimo. No puedo decir que lo sigo, porque eso no es lo que Jesús hizo. Jesús, en vez de agredir o en vez de matar al otro, se murió por él. Algo tiene que pasar en nuestro corazón, pero Dios tiene que revelarnos su reino. Tiene que darnos una revelación de su corazón. Lo tiene que poder lograr con nosotros. Amén. Termino con esto. ¿Vieron que muchos, cuando tienen que tomar decisiones en su vida, consultan con el líder, con el pastor? Y después que consultan, se sienten que están haciendo las cosas bien, que están haciendo lo que Dios quiere. Y así se construye la iglesia. Van al diácono para escuchar palabra, van al pastor, pero no van a Dios. Está bien que consulten con el líder o con el pastor, pero no sustituye a Dios. No se puede construir la iglesia sin Dios. Porque si Él no es el que edifica la iglesia, en vano trabajan los edificadores. ¿Entienden? No se puede sacar a Dios de la iglesia, porque entonces sí construimos un grupo de seguidores, feligreses o fanáticos, como le quieran llevar, pero no la iglesia. En la iglesia el que gobierna es Cristo. Y Él nunca dijo que lo aceptemos en el corazón. Eso no está en la Biblia. Él dijo, síganme, bajo 2 condiciones, negándose a sí mismo. O sea, no haciendo lo que ustedes quieren para hacer lo que Dios quiere. Y tomando la cruz. La cruz, si sirvió para que Cristo se muera, para vos sirve para lo mismo, loco. Te tenés que morir. Vieron que la cruz tiene varias características. Pero un par de ellas, que son muy interesantes, una es que la cruz es voluntaria. ¿Sabían eso? Nadie te sube a la cruz. Nadie. Jesús dijo, de mi propia voluntad pongo mi vida y tengo también poder para volverla a tomar. Yo la pongo voluntariamente. Jesús se subió a la cruz voluntariamente por amor a nosotros. ¿Vieron? ¿Viste? Cuando vos mirás a tu hermano y decís, este es mi cruz. Bueno, no. O tu suegra, o quien fuera, no importa. Nadie te pone la cruz. Vos te subís voluntariamente por amor. ¿Para qué? ¿Para qué se subió Jesús a la cruz? No solamente para morir, sino ¿para qué? Para resucitar y salvarnos. Cuando vos te morís, ¿qué pasa después? ¿Qué viene después? La resurrección. Porque la resurrección es el eje gravitacional de toda la creación, ¿entienden? Todos estamos acá porque Cristo resucitó. No hay situación que esté fuera del control de Dios, porque Cristo resucitó. Yo tengo una dificultad con un hermano y en vez de matar a mi hermano, que ganas no me faltan, me subo voluntariamente a la cruz, porque para mí, que amo a Dios, es más importante el hermano, ¿verdad?, que todas mis convicciones,
que mi orgullo, que mi dignidad y todas esas tonterías. Jesús se subió voluntariamente. Está bien. La otra que es importante, muy importante, es que la cruz es injusta. Hay muchas cruces en la vida, muchísimas. Pero la de Cristo es una sola. En el monte había 3 cruces. 2 eran justas. Eran 2 tipos que estaban pagando por lo que habían hecho. Pero una era injusta. Era el inocente muriendo por los culpables. El justo muriendo por los injustos. Si vos decís que seguís a Cristo, el que hizo la macana fue el otro, ¿me entendés? El culpable es el otro, pero el que se muere, ¿quién es? Yo. Si es que quiero cargar la cruz para poder seguir a Cristo, porque nadie puede ir en pos de Jesús si no toma la cruz y le sigue. Ahora yo me paso una cosa de esa y yo lo que quiero es decir, está bien, yo me subo a la cruz, pero es injusto. Que quede bien en claro que es injusto, ¿verdad? No hay una cruz que se pueda decir que es de Cristo si no es injusta. La característica de la cruz de Cristo es que es injusta. Y si yo quiero seguir a Cristo, me tengo que subir a esa cruz. Siendo inocente, elijo morir por el culpable para salvarlo. Créanme, probablemente todos crean que el culpable sea yo. Porque para nosotros querer demostrarle a todo el mundo que somos inocentes es importante, ¿o no? Pero hay alguien que me ve en lo secreto, que estoy haciendo exactamente lo que haría Jesús en mi lugar. Y ese que me ve en lo secreto me prometió que me iba a recompensar en público. Dios cumpla su propósito en ustedes y en mí y se glorifique en esta iglesia que Dios está tratando de construir. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.